Oración del corazón, martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mí, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Espíritu Santo, amor eterno. Hoy celebramos a Nuestra Señora de los Ángeles. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a los discípulos a que subieran a la barca y que se la adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después se despedía a la gente, subió al monte a solos a orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre las aguas. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre las aguas». Y le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús tendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra a Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuanto la tocaban quedaban curados. Señor, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios, y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas porque quieres tener un encuentro conmigo en la oración. Mi camino no siempre es tu camino. Por eso pido la intercesión de María Inmaculada, para seguir su ejemplo, no dudar nunca y seguir siempre el camino que me propones. Señor, que tenga el valor de salir de mi zona de confort y responder a tu llamada. Pedro, con el arrojo que le caracteriza, le pide casi una prueba: «Señor, si eres tú, hazme caminar hacia ti sobre el agua». Y Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre el agua, pero el viento fuerte azota y comienza a hundirse. Entonces grita: «Señor, sálvame», y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús, que le dice «Ven», él reconoce el eco del primer encuentro a orillas de aquel mismo lago, y enseguida nuevamente deja la barca y va hacia el Maestro y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y pronta a la llamada del Señor hace cumplir siempre cosas extraordinarias. Jesús ahora mismo nos decía que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe. La fe en Él, en su palabra, la fe en su amor. En cambio, Pedro comienza a hundirse cuando deja de mirar a Jesús y se deja llevar por el miedo que da la debilidad humana. Pero el Señor está siempre ahí, y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En la persona de Pedro, con sus entusiasmos y debilidades, se describe nuestra fe, siempre frágil y pobre, inquieta y a pesar de ello, victoriosa. La fe del cristiano camina hacia el Señor resucitado, en medio de las tormentas y peligros del mundo. Es muy importante también la cena final. Apenas subieron a la barca, el viento cesó. Aquellos que estaban en la barca se postraron ante él, diciéndole: «Realmente eres el Hijo de Dios». Caminar sobre las aguas, qué proeza. Está fuera de nuestro alcance. Pero es fácil que cuando leemos estas líneas no lleguemos a penetrar en el mensaje del Señor hasta el fondo. Entonces, ¿cuál es la clave? Pedro no camina hasta que Jesús le dice: «Ven». También Jesús nos dice esa palabra en ocasiones al día. Cada vez que nos viene a la mente una buena obra, hacer un favor, dar una limosna, terminar un trabajo, tener paciencia con el marido o la mujer, no enfadarse conduciendo, etc. Es posible que no nos demos cuenta de esta realidad, pero es Dios quien nos inspira estos pensamientos. Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se rebelan y nos echamos atrás.
aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso, en un naufragio. ¿Por qué? Veamos qué sucedió a Pedro. Al principio se asustó al ver a Jesús, que llegaba de forma tan inesperada. Pero al ver que era él, se sintió seguro y a la voz del maestro comenzó a dar los primeros pasos. Y luego dudó, tuvo miedo. No confió en el poder de Dios, de Cristo, para continuar adelante, y empezó a hundirse. Lo que le faltaba era la fe. Con fe Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con fe nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros. Si tuviéramos un poquito de fe, nos sorprenderíamos hasta dónde podremos llegar. Señor, dame tu gracia, porque quiero gozar de la oración como lo hacía Jesús, que te buscaba en el lugar donde sabía que podía encontrarte. Deseo experimentar la libertad, la paz y el gozo de la auténtica oración al saber apartarme de todo y de todos, para, en la soledad de mi propio yo, abrirte mi corazón con esa firme decisión que rompa mi inercia, mis dudas y mi mediocridad. Que te doy la bendición. Que Dios Padre te acompañe, esté en tu corazón, te cuide, te haga fuerte, alegre y fiel. Que el Dios Hijo te haga sentir su ternura y misericordia y te quite del corazón cualquier inquietud que pueda hacerte sufrir. Que Dios Espíritu Santo te dé luces en la inteligencia, fuerza en el corazón, ánimo renovado y decisión de amar con todo el corazón. Que María Santísima te haga sentir su calor de madre y su brazo amoroso y tierno, y San José te cuide con su corazón de Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.